En 1941, el mundo entero contenía la respiración bajo la sombra de la guerra, pero un hombre, en el corazón de la vasta Unión Soviética, parecía ajeno a la tormenta que se cernía en el horizonte. Iósif Stalin, el implacable líder de una nación que se extendía a lo largo de 11 usos horarios, recibió nada menos que 84 avisos directos sobre la inminente invasión nazi. 84 oportunidades de cambiar el curso de la historia, de ahorrar millones de vidas, de evitar el abismo. Él ignoró cada uno de ellos. Y el precio de esta ceguera, 4 millones de hombres perdidos ante el hielo y la brutalidad alemana, incluso antes de que terminara el año. ¿Cómo pudo ocurrir un error de cálculo tan monumental? La Unión Soviética de 1941 era un coloso, una tierra de promesas y de acero, un gigante que, a pesar de su inmensidad y del poderío militar en construcción, vivía bajo una peligrosa ilusión de seguridad. En los campos dorados de verano, el sol besaba la tierra fértil y el aire transportaba el olor a heno recién cortado, a vida en abundancia. Las ciudades, en plena efervescencia industrial, palpitaban con la energía de millones de trabajadores, confiados en el futuro y en el liderazgo inquebrantable de su vождь, el camarada Stalin. La propaganda machacaba el mensaje de un país fuerte, unido, invencible. Pero detrás de esta fachada de tranquilidad y optimismo, una trama sombría se desarrollaba. Stalin, aislado en los laberintos del Kremlin, era un líder autocrático, un maestro de la paranoia y la desconfianza. Su palabra era ley y su convicción incuestionable. Él creía firmemente que la Alemania nazi, a pesar de sus ambiciones expansionistas, no se atrevería a romper el pacto Molotov-Ribbentrop, el acuerdo de no agresión firmado en 1939. Para él, el pacto era una garantía, un escudo temporal que daría tiempo a la Unión Soviética para fortalecerse aún más. Cualquier información que contradijera su verdad era descartada como desinformación, un intento de provocación o, peor aún, un complot. La arrogancia y la desconfianza del dictador se convirtieron en los elementos clave para una ceguera estratégica que costaría demasiado cara. Los avisos, sin embargo, eran insistentes y llegaban de todas direcciones. Agentes de inteligencia británicos y americanos, diplomáticos de naciones neutrales e incluso desertores alemanes y espías soviéticos infiltrados en las más altas esferas del Tercer Reich, detallaban la acumulación de tropas alemanas en las fronteras orientales, los movimientos de equipos, los planes tácticos, la fecha exacta de la invasión. Richard Sorge, el legendario espía soviético en Japón, alertó sobre la Operación Barbarroja con una precisión espeluznante. Winston Churchill, el primer ministro británico, envió mensajes directos a Stalin, basados en información de inteligencia ultrasecreta. El propio jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Roja, Philipp Golikov, presentó informes detallados, pero Stalin, en su burbuja de convicción inquebrantable, simplemente los ignoró. Él veía en cada aviso una trampa capitalista, un intento de arrastrar a la Unión Soviética a una guerra prematura. Sus generales y consejeros que se atrevían a presentar tales informes eran frecuentemente reprendidos, apartados de sus cargos o incluso ejecutados, acusados de ser agentes provocadores. La desconfianza era tan profunda que prefería creer en su propia intuición distorsionada que en la montaña de evidencias que se acumulaba en su mesa. Estaba convencido de que Hitler, un estratega que él, de cierta forma, admiraba, no sería tan tonto como para abrir un segundo frente mientras Inglaterra aún resistía. Mientras el verano soviético de 1941 avanzaba, con sus largas horas de luz y la promesa de una cosecha abundante, una atmósfera de presagio y tensión flotaba en el aire, imperceptible para la mayoría, pero evidente para quien se atrevía a ver. En las aldeas y ciudades la vida seguía su ritmo, los niños jugaban, los campesinos trabajaban la tierra. Nadie podía imaginar que, bajo aquel cielo azul y aparentemente pacífico, los tambores de la guerra más brutal de la historia estaban a punto de sonar y que la tranquilidad del verano sería destrozada por la furia de millones de bayonetas y tanques. La narrativa se construía silenciosamente
hacia una catástrofe inminente, una tragedia de proporciones épicas que cambiaría el mundo para siempre. La grandeza de la Unión Soviética, su inmensidad territorial y su inmenso potencial humano estaba a punto de colisionar con la arrogancia de un líder y la brutalidad de una invasión sin precedentes. La ceguera de Stalin no era solo un error político, era un fallo humano monumental que condenaría a millones de sus propios ciudadanos a un sufrimiento inimaginable. El escenario estaba listo para la Operación Barbarroja, y el mundo estaba a punto de presenciar el horror que seguiría cuando un gigante dormido fuera despertado por un golpe despiadado. Así que, prepárese para desvelar los secretos de una de las mayores tragedias militares de la historia. Si le apasiona sumergirse en el pasado y entender cómo el mundo fue moldeado, ya suscríbase y embárquese con nosotros en esta travesía por el pasado. El mundo, entonces, presenció lo impensable. Era el 22 de junio de 1941, un domingo de verano como tantos otros, pero que amanecería con el rugido ensordecedor de la muerte. Incluso antes de que el sol tocara el horizonte, la Operación Barbarroja estalló con una furia inimaginable. Más de 3 millones de soldados del Eje, el mayor ejército de invasión de la historia, cruzaron la frontera soviética, rompiendo el pacto Molotov-Ribbentrop como un trozo de papel viejo. No fue un ataque, fue un tsunami de acero y fuego. La Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana, se desplegó con una brutalidad y velocidad que dejaron al mundo en shock. Columnas interminables de tanques Panzer avanzaban como plagas bíblicas, aplastando todo a su paso. Arriba, los bombarderos Stuka se precipitaban desde el cielo con sus gritos aterradores, derramando la muerte sobre ciudades dormidas y bases aéreas desprevenidas. En pocas horas, gran parte de la Fuerza Aérea Roja fue aniquilada en tierra, aviones soviéticos transformados en chatarra humeante incluso antes de tener la oportunidad de despegar. Era el caos absoluto, un pandemonium que ni los oficiales soviéticos más pesimistas podrían haber previsto. La sorpresa fue total, devastadora. La desorganización se extendió como un virus. Unidades soviéticas enteras fueron rodeadas y destruidas antes incluso de recibir órdenes claras. Soldados, muchos todavía durmiendo en sus cuarteles, despertaron bajo el fuego cruzado sin tiempo para reaccionar, sin liderazgo efectivo. La línea de defensa soviética, ya fragilizada por las purgas de Stalin que eliminaron a la cúpula militar experimentada, se desmoronó en cuestión de días. Lo que siguió fue una sucesión de victorias aplastantes para los invasores. En semanas, vastos territorios que se extendían por cientos de kilómetros fueron tragados por la máquina de guerra nazi. Ciudades caían como fichas de dominó. Millones de soldados soviéticos, sin suministros, sin comunicación, fueron cercados en enormes bolsas de resistencia, condenados a una elección cruel, luchar hasta la muerte o rendirse a un enemigo que no conocía la misericordia. Las imágenes eran de un horror indescriptible, filas interminables de prisioneros caminando hacia lo desconocido, muchos ya con el rostro marcado por el hambre y la desesperación. La confianza inicial de los alemanes era palpable, casi arrogante. Soldados de la Wehrmacht creían en la promesa de Hitler de una victoria rápida, de una campaña que duraría solo algunos meses. Para Navidad estaremos en casa, decían, con la certeza de quien estaba cumpliendo un destino grandioso. El avance parecía imparable. La propaganda nazi exhibía orgullosamente mapas con las flechas alemanas avanzando cada vez más hacia el este, hacia el corazón de la Unión Soviética. Para ellos, Rusia era un gigante con pies de barro a punto de colapsar, pero no todo era tan simple como parecía en los mapas de Berlín. Mientras los tanques alemanes avanzaban, el suelo bajo sus orugas comenzaba a cambiar. La inmensidad del territorio soviético, que antes parecía una ventaja para la Blitzkrieg, se transformaba en una carga. Las líneas de suministro alemanas, que se estiraban a lo largo de miles de kilómetros, se volvieron cada vez más vulnerables. Un cordón umbilical fino y frágil que conectaba a las tropas del frente con sus depósitos distantes. Combustible, munición, comida, todo tenía que recorrer distancias insanas,
bajo la amenaza constante de ataques de guerrilleros y aviones soviéticos que, a pesar de las pérdidas, aún luchaban. Y había algo más, algo que la cúpula nazi no había tenido en cuenta en sus cálculos de verano. La resistencia soviética, aún desorganizada y al borde del colapso, no era inexistente. En cada aldea, en cada bosque, en cada río, bolsas de soldados y civiles se negaban a ceder. Luchaban con una ferocidad desesperada, con la rabia de quien veía su tierra y su familia ser destruidas. No era la resistencia coordinada que soñaban Chukov o Rokossovsky, pero era una resistencia que desangraba al enemigo, que robaba tiempo, que exigía un precio. Con cada día que pasaba, la campaña se volvía más lenta, más costosa. El verano, que había comenzado con promesas de victoria rápida, empezaba a dar lugar a las primeras señales de un cambio. Las noches se volvían más frías, el aire más húmedo. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color, un presagio sutil, pero siniestro. El otoño se acercaba, y con él, la amenaza de un enemigo que ningún ejército podía conquistar, el invierno ruso. El general invierno, como se le conocería, no vestía uniforme ni portaba armas, pero su llegada prometía transformar el avance alemán en una pesadilla congelada. La velocidad de la Blitzkrieg, que había sido la mayor arma de Hitler, estaba a punto de colisionar con la inmensidad despiadada de la madre Rusia y la furia de la naturaleza. Y ahí, amigo mío, el juego daría un giro que nadie esperaba. Los generales alemanes, acostumbrados a las victorias rápidas y decisivas en Occidente, comenzaban a sentir el peso de una guerra en una escala que jamás habían imaginado. Sus mapas, antes coloreados con flechas de avance audaz, ahora mostraban líneas de frente estancadas, puntos de resistencia obstinados y la creciente preocupación por el desgaste de hombres y máquinas. Los camiones de suministros, esenciales para alimentar la máquina de guerra, se atascaban en las carreteras fangosas que se volvían intransitables con las primeras lluvias de otoño. La logística, el talón de Aquiles de cualquier gran invasión, estaba al borde del colapso. La moral de las tropas alemanas, antes inquebrantable, empezaba a ser corroída. El sol de verano que bronceaba sus rostros ahora era sustituido por una llovizna fría y persistente. Las noches en el frente, antes cortas y templadas, se volvían largas y gélidas, anunciando el infierno que vendría. El enemigo no era solo el soldado soviético, que luchaba con una resiliencia sorprendente, sino también la propia tierra que se negaba a ser conquistada fácilmente. La vastedad del territorio, con sus densos bosques y pantanos traicioneros, hacía que cada avance fuera una batalla contra la naturaleza. Mientras tanto, del lado soviético, el shock inicial daba paso a una furia contenida. El liderazgo de Stalin, aunque culpable de la desorganización inicial, comenzó a reaccionar. Fábricas enteras fueron desmontadas y transportadas en tren hacia el este, fuera del alcance de los bombarderos alemanes, donde serían reconstruidas para continuar produciendo armas y tanques. Millones de civiles fueron movilizados para la defensa, cavando trincheras, construyendo barricadas, preparándose para la lucha final. La idea de una guerra patriótica comenzaba a tomar forma, uniendo a un pueblo que, a pesar de todo, se veía amenazado de aniquilación. Con cada día que el avance alemán se retrasaba, la Unión Soviética ganaba un tiempo precioso. Tiempo para reorganizar sus defensas, tiempo para traer divisiones de Siberia, acostumbradas al frío extremo, tiempo para preparar la capital, Moscú, para un asedio que parecía inevitable. Los alemanes, a su vez, estaban atrapados en una carrera contra el reloj. La carrera contra el reloj para los alemanes era una lucha contra un enemigo invisible, pero implacable, la geografía y el calendario. Cada kilómetro más hacia el este significaba líneas de suministro más estiradas, más equipo averiándose y más hombres exhaustos. Mientras tanto, el corazón de la Unión Soviética, aunque herido, aún latía, y latió con furia en las primeras grandes batallas que se convertirían en leyendas de resistencia y horror. Smolensk, por ejemplo, no fue solo una ciudad, fue una trituradora de carne. Durante casi 2 meses, entre julio y septiembre de 1941, el avance alemán fue frenado por una resistencia soviética desesperada.
No era una batalla planeada, sino una serie de enfrentamientos brutales, donde cada árbol y cada edificio se convertían en una fortaleza. El aire estaba pesado con el olor acre de pólvora, tierra mojada y sangre. El sonido de la artillería era ensordecedor, un trueno continuo que rajaba el cielo y el alma. Soldados, tanto alemanes como soviéticos, luchaban cuerpo a cuerpo en densos bosques, en ruinas de aldeas, en campos abiertos salpicados de cráteres. Era una danza macabra de acero y carne, donde la vida valía menos que una bala. Los alemanes, acostumbrados a barrer la oposición, se vieron atrapados en un combate de desgaste que drenaba sus fuerzas y su moral. Luego vino Kiev, la capital de Ucrania, un nombre que resonaría para siempre como sinónimo de tragedia. En un movimiento audaz y devastador, las fuerzas de Hitler desviaron parte de sus ejércitos del camino a Moscú para rodear y destruir las fuerzas soviéticas en la región. Fue un asedio de proporciones bíblicas. Más de 600.000 soldados del Ejército Rojo fueron acorralados sin posibilidad de escape. La desesperación se instaló. Sin comida, sin munición, sin esperanza de refuerzos, estos hombres lucharon hasta la extenuación, muchos de ellos hasta la última bala. El final fue una masacre. Las descripciones de los supervivientes hablan de un infierno en la tierra, con cuerpos apilados en trincheras y ríos teñidos de sangre. La victoria alemana fue aplastante, pero el coste humano, para ambos lados, era inimaginable. Y el sufrimiento no se limitó a los campos de batalla. La política de guerra total nazi en el este era una doctrina de exterminio y esclavitud, y la respuesta soviética, la tierra arrasada, aunque necesaria tácticamente, multiplicaba el calvario de la población. Ciudades fueron reducidas a escombros humeantes. Campos fértiles fueron transformados en desiertos fangosos o congelados. Donde antes había vida y prosperidad, quedaba solo el paisaje desolador de la destrucción. Millones de prisioneros de guerra soviéticos cayeron en manos de los alemanes. El trato que recibieron fue inhumano, una mancha indeleble en la historia de la humanidad. En campos improvisados, sin refugio, sin comida adecuada, sin agua potable, fueron abandonados a su suerte. El hambre era una constante, el frío un verdugo implacable. Las enfermedades se propagaban como fuego en paja seca. Se estima que más de 3 millones de prisioneros soviéticos perecieron bajo la custodia alemana, la mayoría de ellos en los primeros meses de la guerra. Imagine la escena. Hombres antes fuertes y llenos de vida reducidos a esqueletos andantes, con los ojos vacíos de desesperación, soñando con un pedazo de pan o un rayo de sol que nunca llegaba. Sus muertes no fueron en combate, sino en una agonía lenta y deliberada, víctimas de la indiferencia y la crueldad. Mientras tanto, la Unión Soviética libraba su propia batalla interna. La política de tierra arrasada significaba que todo lo valioso que no pudiera ser evacuado sería destruido para que no cayera en manos del enemigo. Granjas, fábricas, puentes, vías férreas, todo era sacrificado. Era una medida desesperada para negar recursos al invasor, pero que dejaba a millones de civiles sin techo, sin comida, sin nada. La evacuación de industrias al este fue una hazaña logística sin precedentes. Ciudades enteras de fábricas fueron desmontadas pieza por pieza, cargadas en miles de trenes y transportadas por miles de kilómetros hacia la retaguardia, más allá de los Urales, donde serían remontadas y volverían a producir tanques y armas para la guerra. Obreros, a menudo mujeres y niños, trabajaban en condiciones brutales día y noche, movidos solo por la determinación de salvar la patria. El impacto humano era abrumador. Familias fueron separadas, hogares fueron destruidos. El miedo era una sombra constante, el hambre una amenaza real. Niños huérfanos vagaban por las ruinas, mujeres viudas intentaban mantener viva la esperanza, mientras los hombres luchaban y morían en una escala que desafiaba la comprensión. La guerra no era solo un conflicto de ejércitos, era una fuerza devoradora que consumía todo a su paso, transformando la inmensidad de la Unión Soviética en un infierno en la tierra, un escenario de destrucción y sufrimiento inimaginable. El paisaje soviético, antes vibrante y lleno de vida, se había convertido en una pesadilla de humo, escombros y silencio.
roto solo por los gritos de los heridos y el lamento de los que lo perdían todo. Pero el paisaje no era el único enemigo que se alzaba contra los invasores. Mientras el otoño se arrastraba, trayendo lluvias implacables que transformaban carreteras en lodazales intransitables, una amenaza aún más gélida y devastadora se acercaba. El general invierno estaba en camino, y con él un arma que ningún ejército, por muy poderoso que fuera, podría conquistar. Las temperaturas comenzaron a desplomarse, primero con un frío cortante, luego con una escarcha que cubría todo de blanco, y por último, con la nieve. No era una nieve cualquiera, era la nieve rusa, densa, profunda, que tragaba carreteras, campos e incluso equipos. Los tanques Panzer, antes símbolos de velocidad e invencibilidad, se convertían en gigantes de acero congelados, sus orugas atascadas por el hielo, sus motores negándose a arrancar. El aceite lubricante se volvía gelatina, las armas se encasquillaban y los soldados alemanes, acostumbrados a los inviernos más suaves de Europa occidental, se vieron en un escenario de pesadilla. No tenían uniformes adecuados. Sus abrigos delgados y botas de cuero no eran rival para las temperaturas que podían caer a 30-40 grados Celsius. La congelación era la regla, no la excepción. Dedos, pies, narices, orejas, todo se convertía en un bloque de hielo, y la amputación se volvía la única forma de salvar vidas. La gangrena se extendía, y la moral, ya tocada por las pérdidas y la resistencia inesperada, se desplomaba. Las enfermedades proliferaban en medio del frío y la falta de higiene. Tifus, disentería, neumonía, cada una de ellas era un enemigo silencioso y letal, cegando vidas con la misma eficiencia que una ametralladora. El avance de la Blitzkrieg, antes un rayo imparable, se congeló. La velocidad se transformó en estancamiento y la confianza en desesperación. El invierno ruso no era solo un fenómeno meteorológico, era una entidad viva, devorando las fuerzas alemanas con un hambre insaciable. En este escenario de desolación, dos ciudades se destacaban como símbolos de la resistencia soviética y del sufrimiento humano: Leningrado y Moscú. Leningrado, la antigua San Petersburgo, ciudad de belleza arquitectónica y cuna de la revolución, fue rodeada en septiembre de 1941. El asedio duraría casi 900 días, una eternidad de hambre, frío y terror. Millones de civiles, atrapados dentro de la ciudad, enfrentaron una prueba inimaginable. Las raciones de comida fueron reducidas a casi nada. Pan hecho de serrín y otros materiales no comestibles era la única fuente de sustento para muchos. El invierno llegó con una ferocidad cruel. Las temperaturas caían a niveles extremos, congelando las tuberías de agua y alcantarillado, transformando las calles en un laberinto de hielo y nieve. Cadáveres se acumulaban en las aceras, muchos muertos de hambre y frío, esperando el deshielo para ser enterrados. El olor de la muerte flotaba sobre la ciudad, mezclado con el del humo de las casas que ardían para calentar a los pocos supervivientes. El hambre era tan desesperante que surgieron relatos de canibalismo, un testimonio sombrío de la profundidad de la desesperación humana. Pero, incluso ante la aniquilación, Leningrado se negó a caer. Sus ciudadanos, exhaustos y hambrientos, luchaban con una resiliencia que rozaba el milagro, defendiendo cada calle, cada edificio, con la certeza de que ceder significaría el fin. Era una terquedad casi castiza, de no rendirse, ¿sabe? De ir hasta el final, incluso cuando todo parece perdido. Mientras Leningrado resistía en su purgatorio de hielo y hambre, la atención del mundo se volvía hacia Moscú. La capital soviética era el premio final, el corazón del país, y Hitler estaba determinado a conquistarla antes de que el invierno se agudizara. En octubre y noviembre de 1941, las fuerzas alemanas lanzaron su ataque final, la Operación Tifón. Estaban a pocos kilómetros del Kremlin, tan cerca que los soldados podían ver las torres de Moscú a través de los binoculares. Pero la suerte, o el destino, había cambiado. Las tropas alemanas estaban exhaustas, sus equipos paralizados por el frío y la nieve. La logística era una pesadilla. Los suministros no llegaban, la munición se acababa
y los hombres morían de congelación en sus trincheras. Sus uniformes de verano eran inútiles contra el frío siberiano que se abatió sobre la región. Muchos soldados ni siquiera tenían guantes o calcetines adecuados, sufriendo de quemaduras por frío que desfiguraban sus cuerpos. Del otro lado, los soviéticos, bajo el mando del general Georgy Zhukov, se estaban reorganizando. Nuevas divisiones, entrenadas y equipadas para el combate en invierno, llegaban de Siberia y del Extremo Oriente, muchas de ellas completas con esquís y uniformes camuflados blancos. Estos hombres, acostumbrados al frío brutal, eran una fuerza a tener en cuenta. La defensa de Moscú no era solo una cuestión estratégica, era una cuestión de vida o muerte para la nación. Stalin, aunque inicialmente paralizado por el shock de la invasión, ahora mostraba una determinación férrea. Moscú no caerá, era el grito de guerra. Cada calle, cada edificio, cada estación de metro se convirtió en una fortaleza improvisada. Civiles, incluyendo mujeres y ancianos, cavaban trincheras antitanque y construían barricadas bajo la nieve. Era una lucha desesperada, una batalla por la propia alma de la Unión Soviética. La crueldad ideológica de la guerra en el este alcanzó niveles abismales. No era solo un conflicto por territorio, era una guerra de exterminio, con atrocidades cometidas por ambos lados. Los Einsatzgruppen alemanes, escuadrones de la muerte, seguían el avance del ejército, ejecutando a judíos, comunistas y a cualquier otro considerado subhumano. Aldeas enteras eran incendiadas, sus habitantes masacrados. La barbarie era la norma. Pero la resistencia soviética, alimentada por esta brutalidad, crecía en heroísmo y sacrificio. Partisanos, guerrilleros que operaban en los bosques y pantanos tras las líneas enemigas, atacaban convoyes alemanes, saboteaban vías férreas y sembraban el terror entre las tropas invasoras. Eran los fantasmas del bosque, una amenaza constante que impedía a los alemanes consolidar su control. A pesar de las pérdidas catastróficas, el pueblo soviético se negaba a ceder. La lucha por Moscú, el asedio de Leningrado, las batallas brutales en cada aldea y bosque, todo esto era un testimonio de una resiliencia casi incomprensible. Estaban defendiendo no solo su tierra, sino su existencia. La propaganda soviética, antes centrada en la figura de Stalin, ahora apelaba al patriotismo, a la defensa de la madre Rusia. Películas, canciones, poemas, todo estaba dirigido a inspirar la lucha, a reforzar la idea de que la victoria era la única opción. Y contra todo pronóstico, esta resiliencia comenzó a cambiar el rumbo. El general Invierno, aliado con la furia soviética, estaba preparando una trampa mortal para los invasores. La inmensidad despiadada de la tierra soviética, el frío que penetraba los huesos y la determinación implacable de un pueblo que se negaba a ser subyugado, se unieron para formar una barrera infranqueable. Esta barrera, forjada en el hielo y en el acero de la voluntad, culminaría en el enfrentamiento más brutal de la Operación Barbarroja, la batalla por la capital, Moscú. Era el clímax de la locura de Hitler, la última jugada para una victoria que se escurría entre sus dedos congelados. En diciembre de 1941, el invierno ruso apretaba su abrazo mortal y las tropas alemanas, ya exhaustas y mal equipadas, estaban a pocos kilómetros del Kremlin. Podían vislumbrar las cúpulas doradas de la ciudad, un premio que parecía al alcance de la mano, pero que era en realidad un espejismo mortal. Hitler, en su arrogancia ciega, había ordenado que no hubiera retirada. Moscú debe caer, era su mantra, incluso con sus generales suplicando por una retirada estratégica para reorganizar las tropas. Él creía que la simple fuerza de voluntad podía superar la naturaleza y la logística. Sus soldados, sin embargo, no eran máquinas movidas por ideología. Eran hombres de carne y hueso, congelándose en sus posiciones, con uniformes de verano que ofrecían tan poca protección como un trozo de papel. Las botas se desintegraban, los pies gangrenaban y las manos, sin guantes, se pegaban a los rifles de metal helado. Era un infierno blanco, donde el enemigo más letal no llevaba uniforme soviético, sino el manto invisible del frío extremo. Mientras los alemanes languidecían,
La Unión Soviética, bajo el liderazgo férreo del general Georgi Zhukov, preparaba el contraataque. Zhukov, un estratega implacable y pragmático, no dudó. Sabía que Moscú era el corazón y el alma de la nación, y que su caída sería fatal. Para la defensa final fueron traídas divisiones enteras de Siberia y del Extremo Oriente, tropas acostumbradas a temperaturas brutales, con equipos adaptados al frío extremo. Estos hombres, con sus pesados abrigos de piel, esquís y uniformes camuflados blancos, eran fantasmas en la nieve, una fuerza que los alemanes jamás habían enfrentado. Llegaban con una disciplina de hierro y una sed de venganza que quemaba más fuerte que el frío. El contraataque soviético comenzó el 5 de diciembre de 1941. Fue un shock brutal, un grito de guerra que resonó por el paisaje congelado. Soldados siberianos en esquís se deslizaban por la nieve profunda, flanqueando las posiciones alemanas, mientras los tanques T-34, superiores a los Panzer alemanes en el invierno, abrían camino. El ataque no era solo táctico, era psicológico. Los alemanes, ya desmoralizados y sufriendo de congelación y extenuación, fueron tomados por sorpresa. Lo que esperaban que fuera una defensa desesperada era, en realidad, una ofensiva arrolladora. Las escenas de combate eran de una brutalidad indescriptible. Soldados alemanes, con sus cuerpos ya debilitados por el frío y el hambre, intentaban resistir en posiciones defensivas improvisadas, a menudo con las armas congeladas, que se negaban a disparar. El viento cortante traía el olor metálico de sangre y el grito ahogado de los heridos, que rápidamente se convertían en estatuas de hielo. Del otro lado, los soviéticos avanzaban, dejando un rastro de sangre en la nieve inmaculada, un testimonio silencioso de la ferocidad de la lucha. Cada metro de tierra era disputado con una furia salvaje, una danza macabra entre la vida y la muerte en el escenario helado de la historia. El colapso logístico alemán se profundizó. Las líneas de suministro, ya estiradas al límite, se volvieron un caos completo con la nieve y el hielo. Camiones se atascaban, trenes se paraban, y el combustible para los tanques y vehículos simplemente no llegaba. Munición, comida, medicamentos, todo era escaso. Sin reabastecimiento, sin refuerzos y sin la capacidad de moverse, el ejército alemán se vio atrapado en una trampa mortal, rodeado por el frío y la furia soviética. La Blitzkrieg, que prometía una victoria rápida y decisiva, se había transformado en una marcha lenta y agonizante hacia el infierno. La terquedad de Hitler en no permitir la retirada costó demasiado cara. Sus generales, que veían el desastre desarrollarse, fueron ignorados o destituidos. La decisión de no retroceder, de mantener las tropas en posiciones indefendibles en medio del invierno ruso, fue uno de los mayores errores estratégicos de la Segunda Guerra Mundial. Quebrantó la columna vertebral del ejército alemán y selló el destino de la Operación Barbarroja. Moscú no cayó. La contraofensiva soviética hizo retroceder a las fuerzas alemanas cientos de kilómetros, aliviando la amenaza sobre la capital. La derrota a las puertas de Moscú marcó el fin de la esperanza de una victoria rápida para Alemania. La ilusión de una guerra relámpago en el este se desvaneció en la nieve y la sangre. Lo que siguió fue una retirada caótica, un éxodo desesperado de hombres congelados y quebrados. El inmenso costo humano de esta campaña fue catastrófico. De los 4 millones de hombres que Hitler lanzó contra la Unión Soviética en junio de 1941, una proporción aterradora se perdió incluso antes del fin del año, muchos sucumbiendo no a las balas enemigas, sino al frío implacable del general invierno. Era un número que impactaba, una pérdida que dejaba una cicatriz profunda en la memoria de toda una generación. La Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia, había fracasado, y el mundo jamás sería el mismo. El mundo, de hecho, sería irreconocible. La nieve que cubría los campos de batalla no era solo un manto blanco, era un sudario para millones, un velo gélido sobre la mayor catástrofe militar que la humanidad había presenciado. La Operación Barbarroja había fracasado en su objetivo primordial de aplastar a la Unión Soviética en pocos meses, pero dejó un rastro de destrucción y desesperación que resonaría por décadas. Para los supervivientes,
tanto alemanes como soviéticos, el regreso de la primavera no significó el fin del tormento, solo marcó la transición de un infierno congelado a un purgatorio de traumas y cicatrices que marcarían sus vidas para siempre. Los soldados alemanes que lograron retirarse de las puertas de Moscú eran fantasmas de sí mismos. Sus cuerpos, antes robustos y llenos de orgullo, estaban ahora demacrados, marcados por la congelación, muchos con miembros amputados, desfigurados por la batalla contra el frío. Sus ojos, antes llenos de confianza y fervor ideológico, cargaban el peso de un horror indecible, de compañeros dejados atrás en la nieve, de promesas de victoria que se desvanecieron en el gélido aire ruso. La Blitzkrieg les había prometido un triunfo rápido, una gloria fácil, pero entregó solo la pesadilla de un invierno brutal y la derrota amarga. Muchos desarrollaron trastornos de estrés postraumático mucho antes de que la medicina tuviera un nombre para ello, viviendo con los ecos de los gritos y el olor de la muerte. Volvían a casa cuando lo hacían, como extraños, con el alma congelada y la mente atormentada por las visiones del este. Del otro lado, los prisioneros soviéticos que sobrevivieron a los campos improvisados alemanes enfrentaron un destino igualmente cruel. Aquellos que no murieron de hambre, frío o enfermedad, que resistieron la brutalidad de los guardias y la indiferencia del mundo, eran a menudo vistos con desconfianza por su propia patria al regresar. Stalin, en su paranoia, consideraba la rendición un acto de traición, una señal de debilidad inaceptable. No hay prisioneros de guerra soviéticos, solo traidores a la patria, decía en una frase que condenó a millones. Muchos de los que volvieron fueron enviados a gulags, los campos de trabajo forzados soviéticos, donde la muerte lenta y el trabajo exhaustivo eran la norma. Era una ironía cruel e inhumana haber sobrevivido al infierno alemán solo para encontrar otro, diferente, pero igualmente brutal, en casa, bajo la mirada vigilante del propio régimen por el que habían luchado. Las ciudades y aldeas que se extendían por miles de kilómetros en la Unión Soviética eran un escenario de devastación generalizada. Kiev, Minsk, Smolensk, Leningrado, nombres que se convirtieron en sinónimos de sufrimiento y ruina. Donde antes había casas, escuelas y hospitales, quedaban solo escombros humeantes, esqueletos de edificios vacíos, testigos silenciosos de la furia de la guerra. Campos fértiles estaban marcados por cráteres de bombas, minas terrestres y los restos oxidados de tanques. La vasta extensión de tierra devastada era una herida abierta, una cicatriz que tardaría décadas, tal vez siglos, en empezar a sanar. La vida, como se conocía, había sido barrida por el huracán de la guerra, dejando atrás solo la memoria de la pérdida y la lucha por la reconstrucción. La Operación Barbarroja se convirtió en un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, no solo por su escala masiva, sino por las profundas lecciones que dejó grabadas a fuego en la historia. La más evidente de ellas fue el peligro monumental de la arrogancia de un líder que, ciego por su propia convicción y desconfianza, ignoró una montaña de avisos. El error de Stalin no fue solo un cálculo táctico, fue un fallo de carácter que costó millones de vidas y sumió a su nación en un abismo de sufrimiento sin precedentes. Su negativa a creer en los informes de inteligencia, su insistencia en ver conspiraciones donde solo había hechos concretos, demostró cómo el poder absoluto puede corromper la razón y llevar a la catástrofe más inimaginable. Pero Barbarroja también expuso el costo inimaginable de la guerra total, especialmente cuando se transforma en una guerra de exterminio. Las atrocidades cometidas por los nazis en el este, la política de tierra arrasada, el trato brutal e inhumano de los prisioneros y el intento de aniquilación de pueblos enteros transformaron el conflicto en algo más que una lucha por territorio o ideología. Era una lucha por la propia existencia, por la dignidad humana, por la supervivencia de la civilización. La brutalidad generó brutalidad, y la escala del sufrimiento humano alcanzó niveles que desafían la comprensión, dejando una mancha indeleble en la conciencia de la humanidad. Aún así, en medio de todo este horror, emergió una poderosa lección sobre la resiliencia humana. La capacidad del pueblo soviético de soportar lo insoportable,
de luchar con una ferocidad desesperada incluso cuando todo parecía perdido. Es un testimonio impresionante de la fuerza del espíritu humano. Incluso bajo un régimen opresor, incluso con el liderazgo fallido de Stalin, se unieron en la defensa de la madre Rusia, transformando el patriotismo en un arma poderosa. La resistencia en Leningrado, la defensa de Moscú, la lucha incansable de los partisanos en los bosques, todo esto demostró que, incluso ante la aniquilación total, la voluntad de vivir y de resistir puede ser una fuerza inquebrantable, capaz de mover montañas y de cambiar el rumbo contra un enemigo aparentemente invencible. Esta resiliencia, esta terquedad en no rendirse, fue lo que, al final, garantizó el giro y la supervivencia de un imperio. El fracaso de la Operación Barbarroja, por lo tanto, selló el destino del Tercer Reich. Hitler, al no lograr aplastar a la Unión Soviética rápidamente, condenó a Alemania a una guerra en dos frentes, un error fatal que Napoleón ya había cometido siglos antes y que se probaría igualmente devastador. El general Invierno y la resistencia soviética habían roto el mito de la invencibilidad de la Blitzkrieg, exponiendo sus fragilidades logísticas y la arrogancia de sus idealizadores. A partir de ese momento, la guerra en el este se convertiría en una batalla de desgaste brutal, una trituradora de carne que drenaría los recursos y la humanidad de Alemania hasta el colapso final, un proceso doloroso y prolongado que culminaría en la caída de Berlín. Hoy la Gran Guerra Patriótica, como se la conoce en Rusia, ocupa un lugar central y sagrado en la memoria colectiva del país. No es solo un evento histórico, es la piedra angular de la identidad nacional, un sacrificio fundacional que moldeó el carácter de generaciones. Monumentos imponentes, como el de la Madre Patria en Volgogrado, antigua Stalingrado, y memoriales en cada ciudad y aldea rusa recuerdan el sacrificio de millones. Películas épicas, libros, poemas y canciones perpetúan las historias de heroísmo y sufrimiento, garantizando que las futuras generaciones jamás olviden el precio pagado por la victoria y la magnitud de la pérdida. Pero más allá de las celebraciones y la memoria oficial, queda el eco eterno de un costo humano que desafía la comprensión. La nieve que cubrió los vastos campos de batalla en 1941 no fue solo un fenómeno natural, era un sudario gélido para millones de almas, un silencio pesado que intentaba ocultar los gritos de agonía, los lamentos de los moribundos y el llanto de las familias destruidas. La Operación Barbarroja, con toda su grandiosidad y horror, permanece como un recordatorio sombrío y punzante de la fragilidad de la paz, de la facilidad con que la arrogancia de un único hombre puede sumir a un continente entero en un abismo de barbarie. Es una lección amarga sobre el precio de la ignorancia, de la desconfianza ciega y de la terquedad que se niega a escuchar la razón. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? ¿Cuántas familias no se habrían deshecho? ¿Cuántas ciudades no se habrían vuelto polvo si solo un líder hubiera escuchado los avisos, si hubiera visto más allá de su propia burbuja de poder? Y esta es nuestra travesía por un capítulo más sangriento e inolvidable de la historia. Si te gustó desvelar los secretos y las tragedias de la Operación Barbarroja, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo con la gente y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte las próximas narrativas épicas que estamos preparando. ¿Qué otro momento decisivo de la historia te gustaría que exploráramos aquí? Deja tu comentario, tu sugerencia y únete a nosotros en esta comunidad de exploradores del pasado. Al fin y al cabo, entender el pasado es la mejor forma de construir un futuro más consciente, ¿entiendes? Y la historia, amigo mío, siempre tiene algo que enseñarnos.